Estamos integrando ya un quórum más de 100 personas. Por favor, gracias por su asistencia puntual. Vamos a dividir nuestra actividad de hoy en dos aspectos. Uno, pues vamos a disertar el tema relacionado con la continuación de las fuentes formales del derecho y luego, pues, algunas informaciones de carácter administrativo que son de especial interés para ustedes. Así es de que, sin más, vamos a comenzar en breves instantes y, de alguna forma, ya conocen el procedimiento. Pues una buena tarde a quienes están haciendo el saludo respectivo. Entonces, si es justo y necesario, pues comenzar a disertar nuestro tema. Bienvenidos y bienvenidas todos. Y comenzamos entonces con nuestro desarrollo temático dentro de los aspectos que hemos visto. Ustedes recordarán lo siguiente. Vamos a generar, aquí voy a compartir con ustedes, vamos a ampliar un tanto nuestra pantalla y establecer, bueno, primero, pues si ustedes tienen la recepción de audio y de sonido, pues no hay ningún problema. Entonces podemos comenzar. Vamos a generar una especie de repaso de esta temática. Luego, dentro de la parte final, haremos una síntesis con un cuadro sinóptico de lo que voy a explicarles a continuación, que era algo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores, pero necesito que ustedes, por supuesto, pongan atención en lo que voy a hacer para que tengan la justa dimensión de la comprensión temática, que es lo que nos interesa. En el caso de las fuentes formales o secundarias, pues hemos platicado de diversas maneras. Las definiciones son tan variadas como autores consulten, pero establezcamos en principio que hacen referencia a procesos. Hay formas, por supuesto, obligadas a seguir y que tienen un carácter predeterminado para la creación de las normas jurídicas. Todo esto lo habíamos mencionado, claro, y definiciones van, definiciones vienen. En nuestro programa oficial, pues ubicamos una clasificación, no es la única de las fuentes formales, pero es la clasificación oficial que las divide en creación, formulación y fuentes de aplicación. Lo que vamos a ver, pues básicamente es que en esta bipartita clasificación de las fuentes, habíamos ubicado en la primera categoría los procesos, estos que de alguna manera van a implicar o conllevan de alguna forma pues ciertos elementos que son determinados por etapas, por pasos a seguir. Esto involucra el concepto mismo de proceso. Y donde ubicamos, se recordarán, el proceso legislativo, jurisprudencial, contractual nacional e internacional. Bueno, sobre esta clasificación también mencionamos que producto o derivado de los anteriores procesos, pues vamos a tener, pues básicamente estos que son las fuentes formales de aplicación, en donde definitivamente podemos ubicar los productos que serían la ley y la jurisprudencia. Tenemos los contratos, por supuesto, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los tratados y convenios o convenciones internacionales. Bueno, y todos estos componentes fueron explicados. Dentro de esta explicación, pues se mencionó en las fuentes de creación y formulación los distintos procesos que le integran. Se recordarán que en el caso del proceso legislativo y el producto final, que es la ley, pues vamos a encontrar fases o etapas obligadas a seguir, y que se las voy a explicar en la próxima sesión. Pues vamos a concentrarnos en este tema, el proceso legislativo y la ley, para destacar esta fuente formal o secundaria del derecho guatemalteco, en donde veremos las etapas que la integran y que ustedes en su momento pues van a escuchar, porque voy a explicarles, y supongo que algunos ya estudiaron estas etapas relacionadas con el proceso legislativo. En el caso del proceso jurisprudencial, claro, pues aquí vimos que hay etapas, hay fases obligadas para poder producir o generar jurisprudencia o doctrina legal. Entonces, es aquí en donde debemos enfatizar algo. Si bien es cierto, en el proceso legislativo
la norma jurídica es derivada de la actividad de los legisladores. En el proceso jurisprudencial, la norma jurídica es derivada de la labor de los jueces. Es un derecho creado por los jueces. Para el caso de Guatemala, habíamos mencionado que, si bien es cierto, nuestra ley del organismo judicial establece que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, también reconoce la jurisprudencia como una fuente complementaria a la ley. Se mencionó en la sesión anterior que la jurisprudencia en Guatemala está reconocida, pero está limitada a la labor desarrollada por dos órganos jurisdiccionales. En este caso, tendríamos, por un lado, el Tribunal de Casación y, por otro lado, pues la Corte de Constitucionalidad. Para el caso del Tribunal de Casación, es un órgano jurisdiccional integrado por magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que se van a reunir para resolver un recurso de carácter extraordinario, que es el recurso de casación. Y habíamos mencionado algo al respecto porque, de entre las causales para poder interponer este recurso, se establece quebrantamiento o infracción de doctrina legal, y esto implicaría que la persona interponente, que en este caso al interponer el recurso va a ser un recurrente, va a tener que citar o mencionar 5 sentencias o fallos dictados por este órgano tribunalicio, jurisdiccional, que es el Tribunal de Casación. En casos similares al que está siendo conocido, enuncian mismos criterios, en casos no interrumpidos por otro en contrario. Y si se dan estas condiciones que exige nuestro ordenamiento procesal, civil y mercantil guatemalteco, entonces lo que vamos a encontrar es que ha nacido una norma jurídica que va a incorporarse al ordenamiento guatemalteco por la vía del proceso jurisprudencial, vale como norma jurídica. Entonces noten que esta norma fue creada por la actividad de un órgano jurisdiccional, no fue derivado de la actividad del poder legislativo, no tuvo nada que ver el Congreso. El otro ámbito donde se reconoce la jurisprudencia es en el ámbito de aplicación de la justicia constitucional, a través de reconocer que 3 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, y esto está regulado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, pues van a constituir jurisprudencia. Fuera de las resoluciones de estos 2 tribunales, Casación y Corte de Constitucionalidad, en el derecho guatemalteco no se reconoce a otro órgano jurisdiccional la potestad de crear doctrina legal o jurisprudencia. Está limitada, por supuesto, y que de alguna manera, pues, en países que tienen un sistema de derecho anglosajón, por supuesto que la jurisprudencia es fuente de primer orden. Pero en el caso de Guatemala es un sistema inspirado en el derecho latino, derecho romano o continental, en donde se establece que la ley es la fuente de nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿está reconocida la jurisprudencia o doctrina legal de manera limitada? Sí. Pero sí está reconocida. Entonces entendamos que es un derecho creado por los jueces. Son normas jurídicas derivadas de la actividad jurisdiccional. Bueno, podríamos ir platicando. Mencionamos que en los procesos contractuales pues hay etapas obligadas a seguir y que van a culminar con el otorgamiento de un contrato. Por supuesto, en el ámbito contractual puede ser a nivel nacional. Aquí se mencionan los contratos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, para citar el ámbito nacional de contratación. Claro, aquí lo que vamos a encontrar es que el contrato en sí mismo, podemos consultar en nuestro Código Civil, Decreto Ley 106, artículos 1517, 1518, 1519, que básicamente nos definen el contrato como acuerdo en virtud del cual 2 o más partes o sujetos contractuales convienen, estos se ponen de acuerdo en crear, modificar o extinguir una obligación. Claro, esta es una definición que aparece en nuestro Código Civil, que no es la definición más perfecta del mundo, adolece de algunos aspectos técnicos, pero, y que si bien es cierto,
tradicionalmente en la doctrina del derecho civil aplicable en materia de obligaciones y contratos, a los contratos suelen ubicárseles como fuentes de las obligaciones, no son las únicas, pero se ubica tradicionalmente el contrato como fuente de obligación. Pero es importante que ustedes entiendan de que derivado de un contrato no solo surgen obligaciones, pues también va a surgir un concepto que es lo relativo a la obligación y va a ser el derecho. Y si nosotros quisiéramos definir de una manera mucho más completa un contrato, podría sugerirles una definición que dijera que el contrato implica el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos o personas, en virtud del cual se proponen crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Estamos en el contexto de nuestro Código Civil, en donde se nos dice, por ejemplo, que los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, que esta sería la regla general, salvo a menos que la misma ley establezca una forma distinta para su perfeccionamiento. Desde el momento en que se ha perfeccionado un contrato, obliga a los sujetos partes del mismo al cumplimiento de lo convenido o pactado. Y es así como podemos ver estos tres artículos, 1517, 1518 y 1519, de nuestro Código Civil. Ahora, lo que vamos a encontrar en el ámbito nacional es que esos procesos culminan en contratos o pueden culminar en pactos colectivos de condiciones de trabajo. Claro que va a haber una diferenciación entre cada uno de estos. En el caso de los, vuelvo acá, a los pactos colectivos, aquí los sujetos en el ámbito del derecho laboral van a ser los patronos, por un lado, y por otro lado, el sindicato de trabajadores. Entonces llegan luego de un acuerdo a la culminación de un instrumento al que se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo, que tradicionalmente se le ha calificado como una ley profesional entre las partes, son patronos y sindicatos de trabajadores, pero al final tienen o gozan de una naturaleza contractual porque son derivados de un acuerdo. Lo que le da el carácter contractual es el acuerdo, es el hecho de que haya un convenio en donde los sujetos parte, pues manifestaron o exteriorizaron su voluntad con la intención de generar las consecuencias jurídicas que fueron queridas o deseadas por los mismos. Bueno, entonces establezcamos que en el otro nivel de contratación, por supuesto aquí se los comentaba en la sesión anterior, los protagonistas pues van a ser como partes dentro del mismo los estados. Estamos hablando de personas jurídicas colectivas de derecho público que están investidas de ese poder soberano. Entonces, por supuesto, que el proceso contractual internacional en donde comparecen como sujetos los estados van a culminar, si solo si se llegan a entendimientos y acuerdos definitivos en la suscripción de tratados y, por supuesto, convenios internacionales. Lo que le da esa característica contractual al tratado o al convenio va a ser el acuerdo de voluntades entre estados soberanos. El otro aspecto que nosotros mencionamos básicamente es el producto final de esos procesos antes mencionados, el producto final del proceso legislativo, la ley, el proceso jurisprudencial, la jurisprudencia, del proceso contractual a nivel nacional son los contratos, pactos colectivos, del proceso contractual en el ámbito internacional, pues son los tratados y convenios internacionales. Hemos mencionado estos aspectos que son importantes y luego, por supuesto, de la ley y que es importante mencionarle, pues vamos a platicar en la próxima sesión del proceso legislativo y el producto final del mismo. Vamos a ver que dependiendo el ámbito de validez de las mismas, pues pueden tener una dimensión general o pueden tener una dimensión especial y pues vamos a explicar de una manera mucho más amplia en la próxima sesión destinada al proceso legislativo y al producto final del mismo. En el caso, estamos viendo, y este tema sí necesito que lo pongan ustedes, que lo consideren bastante bien porque no aparece explicado en sus materiales de estudio, en sus libros de texto, porque no vengo y no me limito a recitar textos o libros, usted va a darse cuenta por qué,
Pero es importante que cuando vean ustedes, y de hecho vamos a hacerle una enmienda a nuestro programa oficial, cuando se toca el tema de la ley, por supuesto acabamos de decir que es el producto final del proceso legislativo, pero puede darse una situación interesante y es la que ustedes ven en pantalla. En ciertos casos, la ley, ante ciertas situaciones muy concretas, puede remitir, implica una delegación a la aplicación de la costumbre para que resuelva esta norma conductual en un caso determinado. A esta costumbre, que va a ser aplicable porque la ley lo permite, le vamos a denominar costumbre delegada. Vamos a insistir y vamos a platicar de las clases de costumbre posteriormente. Pero también, en ciertos casos, como se lo voy a explicar, en el tema de integración de la ley que se da, ese problema cuando surgen las lagunas de la ley, también se puede recurrir al denominado derecho común y a los principios generales del derecho. Quiero que tomen nota de lo que les estoy comentando porque estamos hablando de ciertos casos excepcionales en donde se puede recurrir a la costumbre, al derecho común y a los principios generales del derecho, y este tema está inserto o contenido en el tema amplio o general de las fuentes formales del derecho. Y se lo voy a explicar en su momento. Entonces, voy a volver sobre este punto cuando veamos el cuadro sinóptico. De la jurisprudencia como producto final del proceso jurisprudencial, pues ya hemos platicado, tiene un carácter complementario en derecho guatemalteco, que se reduce al criterio emanado derivado de dos y no más órganos jurisdiccionales, Tribunal de Casación y la Corte de Constitucionalidad. Esos criterios, estas doctrinas, esos principios que están plasmados en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, cuando se dan las condiciones establecidas en el proceso jurisprudencial, generan o provocan una norma jurídica que se incorpora al sistema de derecho por la vía del proceso jurisprudencial, por la actividad desarrollada por los jueces. Entonces, es aquí en donde podemos establecer, ya lo habíamos mencionado, pues el Tribunal de Casación y la Corte de Constitucionalidad. Y vale porque es una norma jurídica de carácter obligatorio o vinculante y que surgió o se incorporó al ordenamiento legal por la vía del proceso correspondiente, que es el proceso jurisprudencial. Luego, pues mencionamos los contratos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, pues ya definimos un contrato, un acuerdo de voluntades, a través del cual se va a crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Por eso mencionamos el artículo 1517, 1518, 1519 de nuestro Código Civil, contenido en el Decreto Ley 106. Entonces, bajo estos aspectos, pues estamos viendo en los pactos colectivos, ya en el ámbito netamente laboral, el derecho de trabajo, pues contempla este instrumento que se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo, que es importante mencionar que este tiene una finalidad muy específica, y es que a través de este instrumento se pueden mejorar las condiciones y las garantías que implican los derechos mínimos reconocidos por la ley. Y por eso se ha dicho de que se puede superar la legislación del trabajo a través de los denominados pactos colectivos de condiciones de trabajo, que van a adquirir un carácter de ley profesional, porque de alguna manera va a obligar, por un lado, al patrono y por otro lado al sindicato de trabajadores que lo ha suscrito. Entonces significa que los derechos y las garantías, los beneficios contenidos en la ley pueden ser superados a través de este instrumento de negociación colectiva, que es en el ámbito del derecho del trabajo una forma de mejorar las condiciones de los derechos para los trabajadores y garantías de los mismos contenidos en la legislación del trabajo.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues tendríamos tantas cosas de qué platicar, pero ya hemos mencionado, pues básicamente esta pequeña reflexión en torno al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Entonces, también en el ámbito internacional, pues ya vimos nosotros que tenemos tratados y convenios internacionales que son derivados de los procesos contractuales en el ámbito internacional entre estados. Claro, hay diferencias entre un tratado y un convenio. El primero pues, va a presentar mayor rigorismo o más formalidad que un convenio, pero básicamente lo que estamos viendo es que estos tratados internacionales generan normas jurídicas en el ámbito internacional, en donde los estados que lo suscriben, que son partes dentro del mismo, adquieren derechos y por supuesto obligaciones que han sido pactadas en esos tratados en el ámbito internacional. Son instrumentos jurídicos que son válidos entre estados y, por supuesto, y conllevan derechos y obligaciones. Lo que interesa mencionar es que también existen los convenios internacionales en un nivel con menor grado de formalidad, pues están los tratados, están los convenios o convenciones internacionales, y hay diversidad de aspectos que pueden ser establecidos dentro de los mismos y esto genera la participación, pueden ser 2 o pueden ser más estados los que participan. Bajo estos términos existe regulación en el ámbito internacional en materia de tratados y convenios y que ustedes lo verán en su momento oportuno cuando reciban el curso de Derecho Internacional Público. Lo que a mí me interesa de todos estos aspectos es que ustedes entiendan que en esta contratación internacional, pues los que comparecen y van a negociar y que van a culminar en la suscripción de tratados y convenios son los estados. Claro, ese tratado, ese convenio, tiene una naturaleza contractual, sí, porque en su esencia, en el momento mismo en que ha habido un acuerdo, que es un convenio entre estados, esto le da el carácter contractual. Y eso es lo que tendríamos que destacar de este tema. En su momento ustedes van a ampliar en el semestre correspondiente el derecho de los tratados y de los convenios. Continuamos. ¿Por qué les platiqué de lo anterior? Porque quiero llegar a este cuadro sinóptico y se los voy a explicar. Les adelanto también, no se vayan a preocupar, como me lo dijeron en la sesión anterior, licenciado, no pasó de la diapositiva 55, ¿hay un problema? No, problema no hay. Lo que voy a hacer a continuación es que les voy a disertar un tema jurídico, no voy a valerme en este caso del auxilio de las presentaciones, puesto que me interesa explicarles esto. Entonces, por favor, si ustedes van a ver 10 o 20 minutos la misma diapositiva, no hay ningún problema en el sistema. Es porque estoy disertando un tema del que les quiero platicar. Vamos entonces y comenzamos. Revisamos un preámbulo para poder generar en ustedes un marco teórico que les permita entender cómo ubicamos y también es importante que tomen nota de lo siguiente. Si ustedes tienen a la mano su programa oficial, pues entonces vamos a generarle y si no lo tienen, pues ingresan a la página Derecho USAC, descargan, ahí hay un link en donde aparecen los programas y pueden descargar el programa oficial de nuestro curso. Pero sí necesito que le realicen una enmienda y, por supuesto, lo que vamos a generar es incluir estos temas que tienen en pantalla. Cómo debe quedar el programa oficial cuando se vea esta temática, así como ustedes la tienen en pantalla. Entonces, lo que vamos a establecer, y básicamente es en este contexto del proceso legislativo, en donde está la falencia del programa, pues debe quedar así como aparece en pantalla. Del proceso legislativo, ustedes se recordarán como fuente de creación-formulación hay un producto final que es la ley. Del proceso jurisprudencial hay un producto final que es la jurisprudencia, doctrina legal, precedente judicial, hay otras denominaciones que se le dan. De un proceso contractual en el ámbito nacional tenemos contratos, pactos colectivos y en el ámbito internacional tenemos tratados y convenios. Ya lo había explicado. Pero quiero regresar al primero.
al proceso legislativo. Y quiero que vean en la columna de las fuentes formales de aplicación, no hay ningún problema porque aquí se menciona la ley como producto final de ese proceso legislativo. Pero, ¿se recuerdan aquella diapositiva que anteriormente les mencioné? Contemplaba ciertos casos en donde la ley remite, delega. En otros dispositivos normativos, la potestad de ser aplicable o aplicable a un caso concreto. Y es aquí en donde tenemos la norma consuetudinaria delegada, el derecho común y los principios generales del derecho. Con respecto a la ley como producto final del proceso legislativo, no hay ningún problema. Vamos a platicar en la próxima sesión del proceso legislativo y el producto final, pero en cuanto a lo que corresponde a la norma consuetudinaria delegada, vamos a establecer los siguientes argumentos. Primero, lo consuetudinario de esa norma, o el carácter consuetudinario, es porque está basada en la costumbre. Y ustedes saben que existen distintos dispositivos normativos de la conducta del hombre en sociedad. Uno de estos es la costumbre. Y cuando explicábamos el origen y esencia del Estado de Derecho en el primer módulo, pues platicábamos de una costumbre primitiva. La costumbre primitiva fue la primera forma en la que el hombre reguló su conducta dentro de un colectivo social. Es más, podría decirles que esa costumbre antecedió inclusive al surgimiento del mismo derecho. Una costumbre integrada por una serie de patrones indiferenciados de la moral, de la religión, del convencionalismo social y, por qué no decirlo, de lo que a posteriori o a futuro iba a ser el derecho. Lo que sí es importante es que nada le va a quitar a la costumbre el carácter de la primera forma en la que el hombre reguló su conducta o comportamiento social. Bueno, tan importante es el tema de la costumbre que cuando los juristas, los estudiosos del derecho, ya vemos en el caso de los estudiosos del derecho romano, los juristas romanos de hace varios siglos, por supuesto, ellos, como les comenté, el sistema de derecho romano privilegia la ley como fuente primordial o primaria de un ordenamiento, la ley como la fuente. Pero también los romanos reconocieron la existencia de costumbres bajo una acepción jurídica. Y los romanos desde hace varios siglos detectaron y por supuesto definieron la costumbre bajo los términos siguientes: inveterata consuetudo in opinio iuris seu necessitatis. Esta magistral definición que nos dan los juristas romanos destaca algunos componentes importantes que se los voy a explicar. La norma consuetudinaria, o la costumbre en su acepción jurídica, básicamente es un uso o práctica social porque nace de la praxis social dentro de una comunidad que la practica de una manera reiterada, uniforme, continua, y esto implica que es ininterrumpida, por periodos largos de tiempo. Pero adicionalmente a esa práctica, también destacaron la convicción interna, y por lo tanto es subjetiva, de los sujetos que la practican, de considerarla obligatoria como norma. Entonces, ¿en qué estamos acá? Pues estamos viendo, pues básicamente que ese es un componente importante en donde los romanos detectaron o destacaron estos componentes propios de la costumbre en su acepción jurídica. Esa reiteración prolongada de ese uso o práctica social, periodos largos de tiempo, ininterrumpidos en el mismo sentido, la inveterata consuetudo, elemento objetivo de la costumbre, adicionada a la convicción, y esto es ya a nivel interno y por lo tanto subjetiva, de la comunidad que la practica de considerar esa norma obligatoria, que es el componente
al que denominaron opinio iuris, que es el elemento subjetivo de la costumbre. Y al fusionar, por supuesto, el elemento objetivo y el elemento subjetivo de una pauta de conducta social, pues entonces se integra la costumbre en su dimensión jurídica. La diferencia entre un simple uso y una costumbre jurídica va a radicar en cuanto a que el uso únicamente tiene un uso social, porque dentro de la sociedad se practican varios usos sociales. El simple uso solo tiene el elemento objetivo, pero la costumbre tiene el elemento objetivo y el elemento subjetivo, y fusionados generan una costumbre en su acepción jurídica. Claro, del tema de la costumbre les comento, este es un adelanto porque hay otro módulo específicamente que se relaciona a los distintos ordenamientos conductuales, en donde pues vamos a repetir y vamos a volver a explicar lo que les estoy comentando a continuación. Y es el caso de la costumbre, de los elementos, en la definición de la misma. Y lo interesante es que en el caso de las costumbres, pues estamos viendo que el organismo sancionador y legislador es la comunidad que la practica de manera inveterada o prolongada a través de periodos extensos de tiempo, en la convicción, esto ya es interno, de que obedece a una necesidad, porque tiene un carácter obligatorio que la misma comunidad. Son normas que han nacido derivados de amplios consensos. Y a diferencia de la norma plasmada en la ley oficial del derecho estatal, derecho positivo, que es impuesta esta ley por acto de autoridad, dotada de poder público, poder supremo de dominación en el uso de ius imperium, la norma consuetudinaria tiene carácter consensual. Es una norma efectiva en cuanto a la regulación del comportamiento social del hombre. Y claro, aún persisten en las sociedades que la practican arraigadas costumbres, porque esto es ancestral y está tan arraigado en la convicción de las comunidades que la siguen practicando. Y que por eso, cuando toquemos el tema de los distintos ordenamientos conductuales, vamos a comparar un derecho oficial estatal, plasmado en ley, y un ordenamiento consuetudinario basado en costumbres. ¿Qué significa esto? Que veremos, por un lado, normas impuestas por acto de autoridad con poder político, poder supremo de dominación, y normas establecidas en una sociedad derivadas de un consenso colectivo, en donde el organismo sancionador y legislador va a ser la comunidad que la practica. Dicho esto, entonces tenemos que platicar cuando ustedes, por supuesto, estudien el tema de la costumbre en su dimensión jurídica. Pues hay clasificaciones. Puedo mencionar dos. Una clasificación que nos menciona una costumbre praeter legem, secundum legem, contra legem. Otra clasificación que nos va a indicar la existencia de una costumbre delegante, delegada y derogatoria. Y podría seguir, pero en este momento voy a explicar la segunda clasificación, que establece tres tipos o clases de costumbre: costumbre delegante, delegada y derogatoria. Bueno, entonces, estamos bajo este contexto y también vuelvo a hacer la salvedad, no se preocupen, no voy a cambiar la diapositiva porque estoy disertando este tema que me interesa que ustedes pues, lo entiendan. Entonces, me quedo con esta presentación y voy a comentarles en el caso de la segunda clasificación mencionada. Tenemos que aparece una costumbre que se denomina delegante y que no es la que tienen en pantalla. En el caso de la costumbre delegante, vamos a ubicar dos niveles o grados de importancia. La costumbre sobre el derecho legislado, sobre la ley. En la denominada costumbre delegante, la norma consuetudinaria tiene tal superioridad con respecto a la ley que ese derecho
contenido en la ley se va a aplicar si y solo si la costumbre lo permite. A contrario sensu, si la costumbre no permite la aplicación de la ley, no podrá aplicarse esta, porque la costumbre es superior al derecho escrito. Un derecho subordinado a la costumbre. Costumbre delegante. Bueno, entonces, en la primera clase tenemos una costumbre sobre el derecho escrito. Un derecho que se va a aplicar si y solo si la costumbre lo permite. Pero en la costumbre delegada vamos a hacer esto, vamos a invertir el rol y vamos a establecer un grado superior a la ley con respecto a la costumbre. Porque los autores nos dicen que la costumbre delegada va a ser aquella en donde, por supuesto, el derecho contenido en la ley, el derecho escrito, permite, faculta o autoriza el poder utilizar o aplicar la costumbre. Una costumbre que puede aplicarse sí y solo si el derecho contenido en la ley, derecho oficial estatal, lo permite. Entonces vemos que en esa dimensión la costumbre delegada tiene un grado inferior al derecho legislado, contenido en ley. Y será la costumbre que se aplica sí y solo si la norma jurídica contenida en la ley, derecho escrito, lo permite. Y si no lo permite el derecho contenido en la ley, no puede aplicarse la costumbre. Y aparece la tercera y última clase de costumbre, y es lo que los autores denominan costumbre derogatoria. Este adjetivo o calificativo derogatoria proviene de la derogación. En el ámbito jurídico, el significado, sentido o acepción que se le da al concepto de derogación es para hacer referencia a una forma de, por supuesto, terminación de la vigencia de una ley. Esto es la forma en que termina el carácter obligatorio o vinculante de una ley. La derogación en sí mismo implica como concepto la anulación o supresión. Y como estamos en el ámbito legal, de la ley. Entonces, en la costumbre denominada derogatoria, vamos a establecer la siguiente situación. La costumbre, y estamos hablando de la derogatoria, tiene tal poder que está sobre el derecho legislado, contenido en ley. Esa costumbre que es superior al derecho escrito, al derecho legislado, tiene tal poder que puede derogar, esto es, anular o suprimir al derecho contenido en la ley, a ese derecho escrito. ¿Entienden esto? Bueno, entonces tenemos en esta clasificación costumbre delegante, costumbre delegada y costumbre derogatoria. Ahora, hay una pregunta necesaria, claro, no vayan a abrir el micrófono. ¿Y cuál es la clase de costumbre reconocida en el derecho guatemalteco? Y para ello tendríamos que recurrir a la ley del organismo judicial, que establece en lo siguiente. Quiero que ustedes lleven la secuencia, claro, no hay presentación en este momento, estamos en la 55 y ahí nos vamos a quedar un buen tiempo. Entonces, en el caso de la ley del organismo judicial nos dice la ley, cuando habla de las fuentes del derecho, en el caso del derecho guatemalteco, nos dice que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico guatemalteco, la jurisprudencia la complementará. Pero voy a continuar. Ley del organismo judicial. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Y continúo siempre dentro de la ley del organismo judicial que nos dice la costumbre regirá solo en defecto de la ley o por delegación de la ley. Siempre y cuando dicha costumbre no sea contraria a la moral, al orden público, y por supuesto, debe estar probada o demostrada. Y también se adiciona como una condicionante para reconocer la aplicación de una costumbre, que ésta no sea contraria o violatoria a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Bueno, entonces aquí vendría una pregunta que amerita una respuesta que no va a ser
exteriorizada con micrófono abierto, sino solo a nivel mental, y sería esta. Establecida esta regulación en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cuál es la clase de costumbre que se reconoce en el derecho guatemalteco? Y la respuesta la tienen en pantalla, es la costumbre delegada. Entonces, esta sería la explicación del por qué en ciertos casos se permite esta aplicación de esa norma cuando hay delegación de la ley o por defecto de la ley. Entonces recurre porque lo que se está buscando es una norma, entonces la costumbre, va a servir para aportar la norma aplicable a ese caso. Y por eso la ubican dentro de esa categoría de fuentes del derecho, por la vía de la delegación. Esa norma, entonces, surgió en cuanto a la aplicación y validación de la misma porque la ley lo está permitiendo. Claro, en las comunidades que practican sus costumbres, por supuesto, ellos le dan un carácter primordial a sus costumbres con respecto al derecho oficial estatal, a ese derecho legislado. Pero aquí establezcamos que el imperio de la ley se extiende a todos y, por lo tanto, formalmente se establece que contra la observancia de la ley no podemos alegar ignorancia, costumbre. Imagínense ustedes que en un momento dado se presente lo que se denomina una antinomia. La palabra antinomia proviene de dos vocablos, anti, que es contrario a, y nomos, norma o ley. Cuando se da un conflicto internormativo, una antinomia, imagínense ustedes confrontar una norma de derecho estatal legislado y una norma consuetudinaria que riñan. ¿Cuál va a prevalecer cuando se dé este conflicto internormativo entre dos normas de carácter social? Bueno, entonces ahí está, en un momento dado, la explicación de por qué se está ubicando a la norma consuetudinaria delegada en este ámbito relacionado con las fuentes formales del derecho. Pero todavía nos falta algo más, que son dos aspectos que pueden ver ustedes en su pantalla. Está el derecho común y están los principios generales del derecho. Voy a realizar un análisis jurídico con ustedes a continuación. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué está incluido el derecho común en los principios generales en este tema? Bueno, y dicho sea de paso, les encargo a quienes se acaban de incorporar que tienen que realizar la enmienda de su programa, debe quedar así en esta parte relacionada con proceso legislativo, fuente de creación, formulación y de aplicación. Entonces, ¿por qué se menciona el derecho común y los principios generales del derecho? Reflexionemos algo. Primero nos preguntamos, ¿quiénes son los encargados de crear la ley? Y viene la respuesta inmediata. Mentalmente decimos, pues es el legislador. Él tiene esa potestad que le corresponde. Crear la norma. Muy bien. Entonces, es la regla general. Pero resulta algo interesante. Este tema del derecho común y principios generales del derecho, que es importante mencionar, se constituyen en procedimientos o métodos de integración de la ley. Y aquí hago un paréntesis. En el próximo semestre, cuando veamos los problemas de la técnica jurídica, que no son ni más ni menos que los problemas que se suscitan y que se le presentan al juez cuando va a aplicar el derecho a casos concretos que han sido sometidos a su conocimiento, pues hay un tema importante que se establece que los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, esto es la potestad de aplicar el derecho a casos concretos, tienen definitivamente la obligación de resolver. En la ley del organismo judicial, en su artículo 15, estoy en el artículo 15 y no hay presentación, así está bien la diapositiva que ustedes tienen, estamos en la 55.
En la ley del organismo judicial guatemalteco se establece en el artículo 15 un principio general del derecho de la obligación de resolver. ¿Qué nos dice ese artículo? Nos menciona tres cosas que no pueden hacer los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y algunos de ustedes preguntarán, ¿qué es la función jurisdiccional? También es conocida como función jurisdiccional, actividad jurisdiccional, técnica jurisdiccional o simplemente jurisdicción. La jurisdicción es un concepto que se deriva de dos vocablos latinos para unos autores, iuris, dictio, y para otros, ius dicere. ¿Y qué significa esto? Dictar o decir el derecho, dictar o decir lo que está conforme con la ley. Y esta sería una acepción etimológica de la palabra jurisdicción. Pero si nosotros necesitamos una definición conceptual de lo que es la jurisdicción, podríamos decir, y esto lo vamos a platicar el próximo semestre, que la jurisdicción implica una facultad o potestad de carácter público y técnico en virtud del cual ciertos órganos del Estado, entre paréntesis jurisdiccionales, pueden aplicar el derecho a casos concretos que han sido sometidos a su conocimiento. ¿A través de qué vía? Del debido proceso. ¿Para qué? Para dirimir un asunto, un conflicto de intereses entre partes determinadas con la finalidad, podría ser, esclarecer una situación jurídica dudosa o bien determinar la existencia de una obligación o podría ser, en su caso, ejecutar o hacer cumplir ya una obligación debidamente reconocida o establecida. Y es más, ese órgano que le vamos a denominar jurisdiccional, que está investido de jurisdicción, podríamos, por ejemplo, en este momento recordar el texto de nuestra Constitución Política de la República, que en su artículo 203 nos indica que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales creados o reconocidos por la ley. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. ¿Qué significa esto? Significa entonces que esa potestad exclusiva que está reservada, según el texto constitucional, para los órganos jurisdiccionales. Implica que esos órganos jurisdiccionales, que pueden ser unipersonales o pueden ser colegiados, van a estar investidos de una potestad que conlleva la necesidad de aplicar el derecho a casos concretos. Y es así como cuando vean ustedes su teoría general del proceso en el próximo año, cuando vean ese curso, tercer semestre, van a jurisdicción y autores, por ejemplo, de un jurista destacado y reconocido en el ámbito nacional, el doctor Mario Aguirre Godoy, que tiene un texto impresionante, Derecho Procesal Civil y Mercantil, tomo 1. Cuando él desarrolla el en competencia, es interesante pues menciona que los diversos autores nos dicen que la jurisdicción per se implica o conlleva poderes inherentes a esa potestad, que se traducen en la posibilidad que tiene el sujeto investido de jurisdicción de poder conocer un caso concreto de la vida real que ha ocurrido en el mundo del derecho y que amerita una resolución jurídica. Atribuirse para sí mismo, porque tiene la competencia para hacerlo, el conocimiento del caso, más que constreñir u obligar a los sujetos a obedecer al debido judicial. El juez tiene la potestad de poder utilizar medidas coercitivas, constreñir o obligar a través de la fuerza, aplicar, inclusive, en la ley del organismo judicial establece las medidas de apremio, el apercibimiento, el arresto, la conducción, la multa, entre otras. Los jueces pueden aplicar coerción para lograr el cumplimiento de sus resoluciones judiciales. Pero parte de eso, luego de una etapa probatoria, en donde se presentan las pruebas de cargo y de descargo,
Pues tiene, dependiendo del sistema valorativo de la prueba, que trae teoría general del proceso, un sistema de evaluación de la prueba, un criterio valorativo y por lo tanto desde una perspectiva axiológica emite un juicio de valor indicando Juan es culpable, Juan es inocente, declara con lugar la demanda o desestima o declara sin lugar la demanda. Y ese criterio lo deja plasmado en su sentencia, que es una de las formas normales de ponerle fin al debido proceso judicial. Pero ¿de qué sirve que ese juez haya decidido si no se va a poder cumplir lo decidido? Entonces está otro poder inherente a la jurisdicción y es esa potestad de ejecutar lo cumplido o lo resuelto por el juez en la sentencia. Y es así como tradicionalmente en la doctrina, en la teoría general, por supuesto, el derecho procesal, pues vemos que hay denominadores latinos para referirse a esos poderes inherentes a la jurisdicción, que son 5: notio, vocatio, coertio, iudicium y executio. ¿Por qué les platico esto? Porque es importante establecer que ese artículo 15 de la ley del organismo judicial nos dice que los jueces, por supuesto, en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya les expliqué en qué consiste, no pueden hacer 3 cosas, y aquí vuelvo al 15 constitucional para retomar la idea. No pueden suspender, retardar, ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, y aquí voy a destacar falta, porque falta implica ausencia, en los casos de falta, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán conforme las reglas establecidas en el artículo 10 de la ley del organismo judicial y luego pondrán el caso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que si ésta lo considera conveniente, ejercite o promueva su iniciativa de ley. Y este es el texto del artículo 15 de la ley del organismo judicial guatemalteco. Ahora, ¿por qué platico de esto? Porque noten algo. ¿Quién es el responsable de crear la ley en ese proceso legislativo? El legislador. Pero hay ciertos casos en los cuales el legislador, sea por olvido, imprevisión, imposibilidad de imaginarlos, yo le puedo adicionar ineptitud, incapacidad, negligencia, lo que ustedes quieran, ha dejado vacíos en la ley. Quedan hipótesis que son supuestos jurídicos no previstos en la ley por cualesquiera de estos motivos antes mencionados, habiendo debido regularlos o contemplarlos en la ley, no lo hicieron. Entonces ahora resulta que al que van a responsabilizar es al juez por esos vacíos que dejó el legislador, porque es el juez el que tiene que llenar o colmar lo que técnicamente se conoce como laguna de la ley. El responsable es el juez. El juez no puede decir, bueno, este caso amerita resolución jurídica, sí, yo lo estoy conociendo, soy obligado a resolver, sí, pero no hay norma, y como no hay norma, yo suspendo, espero a que se siga todo un proceso legislativo, que los legisladores promuevan la iniciativa y todas las etapas que vamos a ver, y hasta que ya entre en vigencia esa ley derivada del proceso legislativo, esa norma que hace falta, entonces yo retomo el caso y continúo resolviendo. No puede hacerlo, porque el responsable es él, y por eso se dice que en los casos, estoy en el 15, ley del organismo judicial, de falta, esto es ausencia de norma, estamos hablando de una típica laguna de la ley, pero el responsable es el juez. ¿Qué tiene que hacer el juez? Y es aquí en donde lo vamos a relacionar con el tema de las fuentes del derecho. El juez va a crear una norma. ¿Se dieron cuenta de lo que acabo de mencionar? El juez va a crear. El juez va a asumir, si ustedes quieren, una labor legislativa sui generis, pero va a crear una norma jurídica, que le va a servir para suplir ese vacío. Porque lo que está haciendo entonces es integrar la ley, esto es colmar una laguna de la ley,
con esa norma que hace falta y que va a ser exclusivamente aplicable al caso que ha conocido. Y lo tiene que hacer siguiendo reglas. El 15 de la ley del organismo judicial remite al artículo 10 de la misma ley. Cuando ustedes tengan, o si tienen el interés de hacerlo, pues pueden llevar sus apuntes y pueden consultarlo, pueden descargar inclusive en páginas oficiales gubernamentales, pues los textos legales, pueden ver la ley del organismo judicial, pueden inclusive entrar al Centro Nacional de Documentación de Leyes, en ADOC del organismo judicial. Entonces van a darse cuenta de lo siguiente. ¿Qué contempla el artículo 10? Reglas de interpretación de la ley. Interpretación, así como lo escucharon. Tenemos acá dos fenómenos. Integración de la ley, interpretación de la ley. ¿Cuándo se integra la ley y cuándo se interpreta? En el caso de la integración, por ejemplo, cuando ustedes han armado un rompecabezas, yo preguntaría, no me van a contestar con micrófono abierto, pero ¿cuántos han armado un rompecabezas? ¿Y qué hacen? Van a unir un todo con las partes que le hacen falta. Y ahí están integrando, están haciendo una integración. Y por ahí hay un espacio vacío y ustedes buscan la pieza por dónde está porque hay que llenar ese vacío. Eso es integrar, completar un todo con las partes que le hacen falta. Hacen falta. Entonces el juez, cuando encuentra en la ley una laguna, debe crear una norma que hace falta y que le va a servir para resolver ese caso. Él va a crear, el juez. Para el caso de la interpretación, viene la pregunta obligada. ¿Cuándo se interpreta? ¿Cuándo se interpreta la ley? La ley se interpreta cuando existe norma jurídica que es obscura, ambigua o contradictoria. Malo o bueno, hay una norma. Y lo que se hace con la labor interpretativa es desentrañar el sentido que encierra la ley, determinar su alcance. Pero hay una norma. Obscura, pero hay norma. Y eso es lo que se hace con la interpretación. Vuelvo a la integración. ¿Qué no hay en la interpretación? No hay norma. No podemos interpretar una laguna ley porque es un vacío, no hay norma, hay ausencia de norma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crear una norma, colmar la laguna. Entonces, lo que ocurre aquí, carente de técnica legislativa en nuestra ley del organismo judicial, lo que hicieron fue aplicar las mismas reglas de la interpretación de la ley a la integración de la ley. Pero los problemas de técnica jurídica son distintos. Y que lo técnico hubiese sido establecer las reglas de interpretación de la ley, por un lado, y las reglas de integración de la ley, por otro, para evitar esta posible confusión. Que alguno podría creer de que un problema de integración de la ley, cuando se presenta una laguna de la ley, va a resolverse a través de interpretación de la ley. Puede inducir a error. Por supuesto, a quien no está suficientemente estudiado en el ámbito jurídico, pero son dos aspectos muy distintos. Un problema de la integración, desentrañar sentido, la interpretación, desentrañar sentido de la ley, y la integración es colmar una laguna de ley. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué nos platica de esto? Porque al final lo que estamos viendo es crear una norma, y por eso es que la relacionamos con fuentes del derecho, porque hay creación de norma. ¿Qué van a hacer? Y aquí tendríamos dos que son tradicionalmente reconocidos métodos o procedimientos de integración de la ley, que son herramientas de los cuales va a valerse el juzgador para poder colmar las lagunas de la ley, y serán, por un lado, el derecho común, y este lo identificamos con el derecho civil, que se constituye en un derecho matriz del cual fueron disgregándose o separándose las distintas ramas que integran la sistemática jurídica. En el ámbito, por ejemplo, del derecho laboral, el Código de Trabajo en Guatemala establece que cuando un caso concreto no puede resolverse aplicando el Código de Trabajo, la ley del carácter laboral,
podrá recurrirse al derecho común y se le establece como un método de integración de la ley la utilización del derecho común, que es el derecho civil. Y se va a colmar ese vacío a través de la utilización del derecho común como un procedimiento o, en este caso, método de integración de la ley. Pero luego tenemos que también se puede recurrir a los principios generales del derecho. En el artículo 10, en la literal D, se menciona la equidad y los principios generales del derecho. Pero viene otra pregunta. Y estos principios generales del derecho que están regulados en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, ¿qué son? Y he de comentarles que no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico una norma que taxativamente diga los principios generales del derecho guatemalteco son estos y esos. No existe. Entonces tendríamos que recurrir a la teoría general del derecho y buscar la respuesta de qué debemos entender por principios generales del derecho. Y es acá en donde entran los autores a nivel de juristas estableciendo criterios doctrinarios. Y hay quienes nos dicen, porque hay que ser claros en esto, no hay un acuerdo unánime en los diversos autores, los juristas, de qué son los principios generales del derecho. Pero hay quienes se pronuncian diciendo que esos principios generales del derecho son los principios propios del derecho natural. ¿Se recuerdan en el módulo 1 ya hablamos del derecho natural? Un derecho intrínsecamente justo en sus normas, que presenta las características de universalidad, cognoscibilidad, inmutabilidad, un derecho no escrito que representa en sí la esencia de la justicia y que es superior al derecho creado por el hombre. Pues entonces hay quienes dicen que los principios del derecho natural son principios generales del derecho. Claro, un positivista jurídico no va a reconocer esa interpretación que se da de los principios generales del derecho. Hay otros autores que nos dicen que los principios generales del derecho son los principios emanados o derivados del derecho romano, dado que en nuestro sistema jurídico tiene una herencia, una tradición del derecho romano, pues entonces esos son los principios generales del derecho para aquellos ordenamientos jurídicos que pertenecen a esa gran familia o sistema jurídico del derecho romano, derecho latino o derecho continental. Claro, pero vienen otros autores y nos dicen, no, ni lo uno ni lo otro. Los principios generales del derecho son tan solo denominadores comunes que vamos a encontrar siempre presentes en los distintos ordenamientos jurídicos. Por supuesto que pertenecen a una misma familia. Y algunos preguntarán, ¿cuáles? Pues voy a mencionar algunos. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Imagínense que fuera al revés. Todos somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Pero todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. ¿Quieren más? A nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido en juicio, dentro de un proceso legal y según un procedimiento preestablecido, por supuesto ante juez competente. ¿Quieren más? La ley no tiene efecto retroactivo. Y va a otro. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Desde el momento en que se perfecciona un contrato, obliga a los sujetos contratantes al cumplimiento de lo convenido o pactado. Y podría seguir y seguir y seguir, y vamos a encontrar entonces de que los principios generales del derecho son denominadores comunes que van a estar presentes en los distintos ordenamientos jurídicos. Ahora, ¿por qué era necesario explicar esta situación? Porque se hace indispensable que ustedes puedan, y aquí le van a hacer la enmienda al programa y le van a agregar, así como está en el proceso legislativo, creación, formulación, le vamos a agregar en la de aplicación, ley especial, ley general, norma consuetudinaria delegada, derecho común, principios generales del derecho, y el día de mañana que alguien les pregunte, ¿y por qué la norma consuetudinaria delegada, el derecho común y los principios generales del derecho están incluidos dentro de las fuentes formales del derecho o secundarias de aplicación? Ya ustedes tienen los argumentos por los cuales están incorporados dentro de nuestro programa estos tres elementos. Bueno, ¿y qué creen que pasó? Pues pasó el tiempo. Entonces, claro, alguno diría, ¿y se quedó trabada la diapositiva? No, esta es la que sigue y la vamos a desarrollar en la próxima sesión.
Bueno, entonces, lo que vamos a establecer, básicamente porque hay un compromiso con ustedes, también pasamos a otra segunda etapa, ya en estos minutos que restan, para no hacerlo agotador para ustedes, pues son temas de reflexión jurídica. Lo que hice es simple y sencillamente disertar teoría general del derecho, lo que ustedes escogieron estudiar como profesión. Entonces me corresponde compartirles esos conocimientos y formarlos en el ámbito de estudio del derecho. Entonces, eso requiere dedicación, estudio, están a nivel universitario y, por supuesto, vamos a desarrollar nuestra cátedra de alto nivel en el ámbito universitario. Necesito personas, estudiantes comprometidos en la academia. Entonces, hay un punto también que tenía por ahí por platicarles, y es este. Voy a establecer de alguna manera, porque sí les comento, han habido diversidad de preguntas. Sé que ustedes están en un momento dado pues con la inquietud de poder generar el resultado, saber cómo les fue. Les anticipo, he visto las estadísticas, están aceptables en un gran porcentaje. Hay excepciones, por supuesto, los resultados de su examen, pero he de comentarles algo. En el caso en el que nos encontramos, en esta, por supuesto, presentación, tenemos, no sé si ustedes lo ven en pantalla, pero se generó, se habilitó este correo institucional de coordinación de primero y segundo semestre. Derecho.coordina1 y 2 @usac.edu.gt. Las personas que tengan alguna solicitud que realizar, podría ser solicitud de examen extraordinario, solicitud de revisión de examen, qué sé yo, tienen que canalizar su petición a este correo adjuntando la documentación que compruebe y que acredite los extremos vertidos por ustedes. No es suficiente que solo vaya una petición que diga solicito examen extraordinario porque no me pude examinar, punto, gracias y hasta luego. Tienen que adjuntar la documentación que acredite la causal por las cuales no se examinaron. Por supuesto, de conformidad con nuestra reglamentación, pues tenemos el lunes, el martes y mañana, por supuesto, para poder recibir esto. Entonces, por favor, deben ustedes acreditar fehacientemente la causal por la cual, por X o Y motivo, están solicitando lo que están pidiendo. Entonces, la vía es que queda su expediente oficial documentado y, por lo tanto, se procede a analizar si corresponde o no acceder a lo solicitado. Entonces, por favor, la vía oficial es esta, y de alguna manera les voy a agradecer que no es solo un simple escrito de pedir por pedir, deben fehacientemente demostrar o acreditar lo que están manifestando. Bueno, entonces, vuelvo acá con ustedes sobre este aspecto. Pues, si tomaron nota, les agradecería de quienes estén en esa situación. No es solo por pedir las cosas, es simple y sencillamente estar seguro y poder demostrar lo que están afirmando. Y es un principio que va a ser aplicable dentro del ejercicio de la carrera de abogacía y notariado. Sin más, pues para volver a sus respectivos comentarios, pues vuelvo acá al chat. Pues veamos por acá. Pues primero, pues agradecer sus saludos. Buenas tardes a todos y a todas. Establecer acá, bueno, aquí estaban preguntando si había clase de teoría de investigación. No puedo entrar. Bueno, pues muy bien, pues estaban en otro tema. Pues bueno, creo que estaban distraídos en otro aspecto algunas personas. Entonces, aquí, bueno, al fin hay una pregunta del tema. Cuando el juez debe crear la norma por falta de la misma, ¿tiene que ser todo el proceso de legislación también? No es así. Pregunta Diana. El juez crea la norma, recurre a las reglas establecidas en la ley del organismo judicial, resuelve el caso y tiene la obligación de poner el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, porque podría ser la situación de que a futuro se dé un caso similar al que resolvió el juez, y que ese juez no se vea en la necesidad de tener que integrar la ley. Entonces, lo que se hace es informar a la Corte Suprema
de que encontró una laguna en la ley, la Corte Suprema de Justicia, que tiene iniciativa de ley, prepara el proyecto de ley, lo somete a consideración del Congreso, para que a través del proceso legislativo se llene ese espacio que hace falta. Entonces se va a crear una norma por vía del proceso legislativo y va a quedar plasmada en la ley, y el día de mañana que ocurra un caso similar al que ya fue juzgado, pues ya exista norma, porque ya se completó vía proceso legislativo esa faltante o esa laguna que había en la ley. Cuando el juez crea una ley, solo se aplica en ese caso, por supuesto, Susan, solo para ese caso. Y por eso es que él debe informar a la Corte Suprema. La pregunta sería, ¿qué imagínense usted pasaría si la Corte Suprema no hace nada al respecto? Pues cuando sea otro caso similar, al juez que le toque conocer tendrá que integrarla. El derecho común se usará para interpretar una laguna de ley. No es para interpretar, es para integrar el derecho común como una norma de integración. La interpretación es un fenómeno y la integración es otro. Entonces, no confundamos. El derecho común aparece en nuestro programa como procedimiento de integración de la ley junto con los principios generales del derecho. Otro concepto del derecho común o definición, Melanie, por el tiempo, basta con que usted ubique definición de derecho civil o derecho común y van a encontrar diversas definiciones, pero es un derecho, en este caso, contempla instituciones consustanciales para mantener la cohesión de un colectivo social. Tiene problema con mi nombre, puede escribir ese correo. Bueno, alguien pregunta acá, Orfa pregunta, por favor, sí pude ver en la página oficial de Moodle que hay personas que no siguieron el procedimiento para corregir sus nombres y apellidos. Así es que les encargo, mis amigos y amigas, que corrijan sus nombres en la plataforma oficial Moodle, porque hay personas que no lo hicieron o posiblemente no tengan el interés, y hay personas que ni siquiera consignaron su número de carnet. Entonces, por favor, lo primero, corrijan sus datos en esa plataforma oficial. Se encuentran las calificaciones de su examen, pregunta Catherine, ya las tengo, ya están, y tengo 15 días para publicar, solo estoy a la espera de si hay personas que de alguna manera no pudieron examinarse y que justifiquen su inasistencia. No es volver a repetir el examen porque quieren otra prueba, no. Es solo para casos excepcionales que justifiquen el no haberse examinado. Entonces, deben tomar en cuenta el derecho internacional o lo mismo debe hacer el derecho consuetudinario. Bueno, en este caso, depende del caso. Así es que en algunos casos hay que utilizar el derecho internacional, en otro el derecho consuetudinario, que son casos muy distintos. Así es, mis amigos y amigas, no quiero abusar de su tiempo, sé que están agotados, pero si ustedes querían análisis jurídico, pues, ¿qué me resta? Bienvenidos a la carrera que ustedes escogieron estudiar y dedicarse a futuro profesional. Sin más, pues en su momento tendrán sus notas. Gracias por su atención, éxitos a todos y feliz tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado.